Mario Borghino, un nombre que suena mucho cuando uno piensa en liderazgo y desarrollo personal. Un maestro de ideas, un artista del pensamiento y un guía en el camino del autoconocimiento. Su libro, El arte de hacer preguntas, no es cualquier libro, es como un mapa que nos lleva a explorar las profundidades de nuestra mente. Un mapa para encontrarle la vuelta a la vida usando preguntas inteligentes, como si fueran una brújula, guiándonos a través de los desafíos y las incertidumbres. Borghino no solo habla, te hace pensar. Sus palabras son como semillas que plantamos en nuestra mente, germinando en ideas y reflexiones profundas. No te dice qué hacer, te invita a reflexionar. Te desafía a cuestionar tus propias creencias y a encontrar tus propias respuestas. Con cuidado, como un artesano, nos enseña a formar nuestras propias preguntas, a pulir nuestras dudas hasta que brillen como estrellas. Cada pregunta es una herramienta, cada duda una oportunidad para aprender. Su manera, sencilla pero profunda, nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. En un mundo donde todos buscan respuestas rápidas, Borghino nos enseña a valorar el proceso de cuestionar, de indagar, de explorar. Nos invita a caminar por senderos menos transitados, a mirar más allá del horizonte y a escribir nuestras propias historias. Nos muestra que cada pregunta es un paso hacia el autodescubrimiento, hacia una vida más plena y consciente. En sus conferencias, Borghino no solo comparte su conocimiento, sino que crea un espacio para el diálogo, para la interacción. Sus audiencias no son meros oyentes, son participantes activos en un viaje de descubrimiento. Cada pregunta que surge en estas interacciones es una chispa de curiosidad, una puerta abierta a nuevas posibilidades. Borghino nos enseña que el verdadero aprendizaje ocurre cuando nos atrevemos a preguntar, a desafiar lo conocido. Así es Mario Borghino, un maestro que nos guía no con respuestas, sino con preguntas. Un artista del pensamiento que nos invita a explorar, a descubrir y a crecer. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a pensar de verdad? Y no solo en las cosas obvias, sino en las que siempre creemos, las que están escondidas en la rutina. La curiosidad, esa energía que nos hace aprender, es la chispa que enciende la llama del conocimiento. De niños, la tenemos a flor de piel, preguntando sin parar, explorando el mundo con ojos bien abiertos. Pero con el tiempo, a veces la dejamos morir, apagada por la rutina, por el miedo a parecer tontos. Borghino nos invita a revivir esa llama, a despertar nuestra mente y atrevernos a preguntar. Preguntar es todo un arte. No se trata de soltar preguntas al azar como si fueran dardos en la oscuridad. Se trata de hacer preguntas precisas, que den en el clavo, que atraviesen la superficie y nos lleven al meollo del asunto. Borghino nos da un montón de técnicas para mejorar nuestras preguntas. Preguntas abiertas que te hacen pensar. Preguntas que desafían lo que creemos, que nos obligan a ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Porque las preguntas correctas tienen el poder de abrir puertas, de mostrarnos caminos nuevos, de llevarnos a respuestas que nunca hubiéramos imaginado. Las palabras que resuenan. Ecos de sabiduría de El arte de hacer preguntas. Este libro no es solo una colección de palabras, sino un viaje profundo hacia el entendimiento humano. Cada página está impregnada de la esencia de la curiosidad y la búsqueda de respuestas. La pregunta correcta, en el momento exacto, puede cambiarle la vida a alguien. Es como una llave que abre puertas a nuevas perspectivas y posibilidades. En El arte de hacer preguntas, se nos enseña que no solo es importante lo que preguntamos, sino también cómo y cuándo lo hacemos. Esta frase, como un eco que no se apaga, suena fuerte en las páginas del libro. Cada pregunta tiene el poder de resonar en la mente de quien la escucha, provocando reflexiones y, a veces, revelaciones inesperadas. Es un recordatorio constante de que las preguntas son herramientas poderosas en nuestra búsqueda de conocimiento. Borghino, con la precisión de un poeta, nos regala sabiduría en cada frase. Sus palabras están cuidadosamente elegidas para inspirar y motivar a los lectores a pensar más profundamente. No se trata solo de encontrar respuestas, sino de disfrutar el proceso de cuestionar y explorar.
No se trata de tener la razón, sino de encontrar la verdad. En nuestras interacciones diarias, a menudo nos enfocamos en ganar discusiones o demostrar que estamos en lo correcto. Sin embargo, Borghino nos recuerda que el verdadero objetivo es descubrir la verdad, incluso si eso significa desafiar nuestras propias creencias. Una verdad que muchas veces está escondida entre nuestras propias ideas. A veces, estamos tan atrapados en nuestras propias perspectivas que no podemos ver más allá de ellas. Las preguntas nos ayudan a desentrañar estas capas y a ver el mundo desde diferentes ángulos. El silencio también puede ser una respuesta, pero solo si antes hubo una pregunta. El silencio puede ser poderoso, pero su verdadero valor se revela cuando es precedido por una pregunta significativa. Es en ese espacio de reflexión donde encontramos las respuestas más profundas. Un recordatorio de que el silencio no siempre está vacío, a veces está lleno de significado. En el silencio, podemos encontrar claridad y comprensión. Es un espacio donde las respuestas pueden surgir de manera natural, sin la necesidad de palabras. El arte de hacer preguntas nos invita a abrazar tanto las preguntas como los silencios que las siguen, reconociendo que ambos son esenciales en nuestra búsqueda de sabiduría. El legado socrático, Mario Borghino y la búsqueda de la verdad. En un mundo donde las respuestas rápidas y las soluciones fáciles son la norma, Mario Borghino se destaca como un faro de reflexión profunda y cuestionamiento constante. Se nota la influencia de Sócrates, el maestro de hacer preguntas, en el trabajo de Borghino. Sócrates, conocido por su método de indagación, creía que la sabiduría verdadera se encontraba en la capacidad de cuestionar y reflexionar. Ese arte de encontrar la verdad a través de la conversación, de guiar a la otra persona con preguntas sutiles hasta que ella misma descubre la respuesta, es una técnica que Borghino ha perfeccionado. En sus escritos y conferencias, Borghino nos desafía a no aceptar las cosas tal como son, sino a profundizar, a explorar y a descubrir por nosotros mismos. Borghino, como un Sócrates moderno, nota del conocimiento donde el platillo principal es la pregunta. En esta fiesta, cada pregunta es una puerta que se abre a nuevas posibilidades, a nuevas formas de ver el mundo y de entender nuestra existencia. Una fiesta donde no hay respuestas definitivas, sino un constante cuestionamiento. Una búsqueda sin fin del conocimiento. En este viaje, Borghino nos recuerda que la verdadera sabiduría no se trata de acumular datos o hechos, sino de desarrollar la habilidad de pensar críticamente y de cuestionar todo lo que creemos saber, porque la verdadera sabiduría, como bien lo sabía Sócrates, no está en acumular información, sino en cuestionarlo todo, en buscar la verdad sin descanso. Borghino nos enseña que cada pregunta que hacemos nos acerca un poco más a la comprensión profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En un mundo saturado de información superficial, su enfoque nos invita a detenernos, a reflexionar y a embarcarnos en una búsqueda genuina